La distancia cero. Adyashanti. ¿Cómo meditar? La meditación auténtica. En meditación auténtica partimos de la base de permitir que todo sea tal y como es. En meditación auténtica no nos movemos hacia el estado natural ni tratamos de crearlo. En realidad, empezamos en el estado natural desde el principio. Esto es lo que descubrí hace muchos años, cuando empecé a deshacerme del meditador, del controlador, cuando me senté a meditar y me limité a permitir que todo fuese lo que era. Enseguida me di cuenta de que la paz y el silencio que quería conseguir estaban ya ahí. Lo único que tenía que hacer era dejar de intentar llegar a esa paz y a ese silencio. Lo único que tenía que hacer era sentarme y permitir que mi experiencia fuese la que era. Como casi todo el mundo, cuando me sentaba a meditar, me sentía bien y en paz. Otras veces me sentía agitado, enfadado o lleno de ansiedad. A veces me ponía triste y otras veces contento. En la postura de meditación llegué a sentir toda la diversidad de emociones humanas. Me di cuenta de que si permitía que mi experiencia fuese la que era, y si no hacía ningún esfuerzo por cambiarla, en la conciencia comenzaba a surgir un subyacente estado del ser natural. De manera muy sencilla y natural, empezaba a surgir un estado de conciencia incontaminado, no fabricado. Yo diría que era un estado de conciencia muy inocente, pues no resultaba de ningún esfuerzo ni disciplina. Descubrí que el estado natural de nuestro ser, no es un estado alterado de conciencia. Al pensar en la meditación debemos deshacernos de la idea de que la iluminación es un estado alterado de conciencia al que podemos llegar. Los meditadores veteranos saben que, si meditas con rigor durante bastante tiempo, al final entrarás en estados alterados de conciencia. Existen muchos tipos de estados alterados. La felicidad es un estado alterado de conciencia. La tristeza es un estado alterado de conciencia. La depresión es un estado alterado de conciencia. Luego están, por supuesto, todos los estados místicos de fusión. La fusión con el cosmos es un estado alterado de conciencia. La sensación de expansión de tu conciencia es otro estado alterado de conciencia. Hay muchos tipos de estados alterados. Esto es un gran malentendido. La iluminación es el estado de conciencia natural, inocente, que no está contaminado por el movimiento del pensamiento, ni por el control o manipulación mental. En esto consiste la iluminación. Si intentamos cambiar, no podremos ir más allá de lo que denomino falsa identidad, de la identidad del ego. Lo único que podemos hacer para que la conciencia empiece a despertar de su identificación con el pensamiento, con la sensación, con el cuerpo, con la mente y con la personalidad, es permitirnos descansar en el estado natural desde el principio. La iluminación, en último término, no es más que el estado natural del ser. Es un estado cuyo mantenimiento no requiere ningún esfuerzo o disciplina. Es un estado del ser que no está fomentado por ninguna manipulación mental ni corporal. En otras palabras, es un estado completamente natural y espontáneo. Esta es una de las razones por las que la meditación suele llevarnos a un callejón sin salida. Si examinas de cerca, muchas técnicas de meditación son formas de control. Mientras la mente siga controlando y guiando nuestra experiencia, probablemente no podrá conducirnos a un estado natural. El estado natural es aquel en el que la mente no nos controla. Cuando la mente se involucra en la manipulación y el control, quizá nos acerque a diversos estados de conciencia. Tal vez aprendas a calmar la mente
o adquirir poderes psíquicos. Los estilos de meditación basados profundamente en una técnica o manipulación pueden ofrecerte muchas cosas, pero no lograrás el estado natural y espontáneo del ser. La verdadera meditación no implica dominar ninguna técnica, sino dejar de controlar. Eso es la meditación. Cualquier otra cosa será algún tipo de concentración. La meditación y la concentración son dos cosas diferentes. La concentración es una disciplina, es una forma de dirigir nuestra experiencia o de controlarla. La meditación es la liberación del control, es dejar de guiar nuestra experiencia. La base de la meditación auténtica es dejar de controlar. En vez de una técnica, la meditación auténtica es realmente una investigación. ¿Qué pasa cuando dejamos de controlar y de manipular? Como la naturaleza de la totalidad de nuestro ser es despertar, cuando permitimos profundamente que todo sea lo que es, el material que tenemos reprimido en nuestra psique suele salir a la superficie. De hecho, muchos estudiantes espirituales utilizan inconscientemente sus técnicas de meditación para seguir reprimiendo determinado material. Aunque no se den cuenta, es lo que sucede. Cuando nos relajamos, cuando nos abrimos realmente y permitimos que las cosas sean lo que son, suele surgir determinado material reprimido y eso nos coge por sorpresa. De repente puedes tener un acceso de ira o de tristeza durante la meditación. Tal vez te pongas a llorar. Quizás te reencuentres con diversos recuerdos que vuelven a hacerse conscientes y a manifestarse. Tal vez sientas dolores físicos. Cuando permites que todo sea lo que es, la gente cuenta que suele experimentar dolor en diferentes partes del cuerpo. Cuando empezamos a relajarnos de verdad, lo que tenga que salir a la superficie saldrá. Como he dicho anteriormente, muchas personas espirituales utilizan sus técnicas espirituales sin darse cuenta para suprimir su inconsciente. Cuando dejamos de suprimirlo, el inconsciente comienza a surgir y se manifiesta. ¿Qué debemos hacer con el material inconsciente que sale a la superficie? Nada. Simplemente dejar que se manifieste. No tenemos que analizarlo. En la mayoría de los casos, lo que surgen son conflictos que están pendientes de solucionar, emociones que nunca habíamos permitido sentir de lleno, experiencias que nunca nos habíamos permitido experimentar plenamente, dolores que nunca habíamos permitido sentir en su totalidad. Aparecen todas estas cosas. Este material interno que no hemos resuelto anhela ser experimentado plenamente. No quiere quedarse relegado al inconsciente. Así que, si nuestro material reprimido sale a la superficie, debemos permitirlo sin suprimir nada, sin analizarlo. Debemos darnos la oportunidad de experimentar esas sensaciones en el cuerpo, en nuestro ser. Y tenemos que dejar que se despliegue naturalmente. Si lo haces así, independientemente del tipo de dolor que sea, emocional, psíquico, físico, espiritual o de otro tipo, comprobarás que este material reprimido aparecerá, se manifestará, lo experimentarás y desaparecerá. Si no desaparece, estarás conservando algo de resistencia, o de rechazo, o de indulgencia, y es bueno que lo reconozcas, pues eso te dará la oportunidad de relajarte una vez más. La meditación auténtica es el espacio donde todo se manifiesta, donde todo se ve y donde todo se experimenta, y como tal, todo se relaja a sí mismo. Ni siquiera lo relajamos nosotros, se relaja solo.